Mi primo convenció a la familia de invertir en su negocio en lugar del mío. Y ahora a los 40 debo escuchar cómo alardea de su visión emprendedora mientras sigo pagando la deuda universitaria de hace 20 años. Todavía recuerdo esa noche. El mantel de flores que mi madre tanto adora, las copas de vino a medio llenar y ese silencio incómodo que siguió a mi presentación. Tenía 27 años, una deuda universitaria que me pesaba como una losa y una idea en la que realmente creía. Una aplicación educativa gamificada que transformaría la manera en que los niños aprenden matemáticas y ciencias. No es que fuera tímido, bueno, quizás un poco, pero cuando se trata de hablar en público, incluso si ese público es mi propia familia, las palabras se me atoran en la garganta. Les expliqué mi proyecto con gráficos, con datos, con proyecciones financieras, todo científicamente fundamentado, pero sus miradas perdidas me decían lo que ya sabía, no estaba conectando con ellos. Es interesante, Santiago, dijo mi padre, ese tono que usan los adultos cuando no quieren decirte que no entienden nada. Mi madre sonrió, esa sonrisa que dice, te quiero, pero no tengo idea de qué estás hablando. Mi abuela directamente se puso a revisar su celular, y entonces llegó Lucas, mi primo. 32 años, sonrisa perfecta, ese tipo de persona que puede venderle arena a un beduino. Entró tarde a la cena, como siempre hace, lo suficientemente tarde para ser notado, no tanto como para ser grosero. ¿De qué hablaban?, preguntó mientras se servía una generosa porción de lasaña. Santiago nos contaba de una aplicación que quiere desarrollar, respondió mi tía Claudia. ¿En serio? ¡Qué interesante! Cuéntame más, dijo Lucas, y por un momento sentí que realmente le interesaba. Le expliqué nuevamente todo, esta vez con menos nervios, más confiado porque al menos una persona parecía entenderme. Lucas asentía, hacía preguntas inteligentes, tomaba notas mentales. Me sentí validado por primera vez en años. Es brillante, dijo finalmente Lucas, realmente brillante. Si hubiera prestado más atención, habría notado el brillo calculador en sus ojos. Pero estaba tan hambriento de aprobación que lo pasé por alto. 2 semanas después, en otra reunión familiar, Lucas llegó con una presentación PowerPoint. Sí, un PowerPoint en una cena familiar, típico de él. Familia, quiero compartirles algo emocionante, anunció mientras conectaba su laptop al televisor. Y ahí estaba mi idea. Pero no era mi idea, era su idea. Reformulada, simplificada, despojada de su esencia educativa profunda y convertida en un producto comercial superficial. Ya no era una aplicación gamificada para el aprendizaje significativo. Ahora era una plataforma de coaching digital para empresas con elementos gamificados para incrementar la productividad. Hablaba con tal confianza, con tal convicción, que incluso yo casi le creí. Usaba términos como disrupción, escalabilidad, retorno de inversión a corto plazo. Mi familia estaba hipnotizada. ¿Cuánto necesitas para empezar?, preguntó mi padre, quien nunca había mostrado el más mínimo interés financiero en mi proyecto. Con 50,000 pesos podría lanzar la versión beta en 3 meses, respondió Lucas sin pestañear. Mi tío Jorge, el empresario de la familia, asintió con aprobación. Mi abuela, quien antes revisaba su celular durante mi presentación, ahora ofrecía su pensión como parte de la inversión inicial. Me quedé paralizado. Las palabras se atoraron en mi garganta como cuando intentas gritar en una pesadilla y no puedes. Quería levantarme y gritar, es mi idea, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque en el fondo, una parte de mí pensaba que tal vez Lucas podría hacerlo mejor que yo. Tal vez él, con su carisma y capacidad de comunicación, podría llevar esa idea a donde yo nunca podría. Santiago, dijo mi madre volteando hacia mí, no es similar a lo que nos contabas el otro día. Era mi momento, mi oportunidad de reclamar lo que era mío, de poner un límite. Sí, tiene algunos puntos en común, murmuré, y esas palabras suaves sellaron mi derrota. Pero lo de Santiago era más académico, ¿no?, comentó mi tía Claudia. Esto parece más práctico, más rentable. Lucas siempre ha tenido visión para los negocios, añadió mi tío. Y así, sin más, mi familia decidió apostar por Lucas. A las 2 semanas ya habían reunido 75,000 pesos para su proyecto. Mi madre me dijo después, en privado, es que él tiene personalidad de líder, hijo. Tú eres brillante, pero más reservado, y si hay algo más doloroso que el robo de una idea, es que justifiquen ese robo por tus propias inseguridades. ¿Sabes lo frustrante que es tener la razón y no poder demostrarlo? Es como esas veces que sabes perfectamente la respuesta a una pregunta, pero cuando te toca hablar, tu cerebro se convierte en puré de papa.
Y mientras tanto, hay personas como Lucas que podrían hablar sobre física cuántica sin haber abierto un libro en su vida y todos les creerían. Así de injusto es el mundo a veces. Si tan solo pudiera comunicarme mejor. Pero bueno, supongo que si te gusta este tipo de reflexiones sobre la injusticia y la comunicación, podrías apoyar este canal dándole like y suscribiéndote para más historias que te harán cuestionar tus propias batallas diarias. Los meses siguientes fueron una tortura. Ver a Lucas publicando en LinkedIn sobre su innovador emprendimiento. Recibir mensajes de familiares compartiendo sus publicaciones. Mira lo bien que le va a tu primo. Mientras tanto, yo seguía atascado en trabajos temporales que detestaba, intentando ahorrar lo suficiente para desarrollar mi aplicación por mi cuenta, pero sin avanzar realmente. El primer año, Lucas organizó una fiesta para celebrar el éxito de su empresa. Tenía una oficina pequeña pero elegante en una zona comercial, 2 empleados y un puñado de clientes. Su negocio consistía básicamente en vender humo a empresas medianas. Workshops de transformación digital que no transformaban nada, consultorías de innovación disruptiva que eran presentaciones de PowerPoint con términos de moda. Me invitó a esa fiesta. Por masoquismo asistí. Sin ti esto no hubiera sido posible, me dijo en un momento, alejados del resto, con una copa de champán en la mano. Pensé que era el inicio de una confesión, de un reconocimiento. Tu pasión por la educación me inspiró, continuó. Aunque claro, yo vi el potencial comercial que tú no viste. No era una confesión, era una justificación disfrazada de cumplido. Una manera de decirme, sí, tomé tu idea pero la mejoré, así que deberías agradecerme. Me alegro por ti, respondí, porque soy un cobarde. Los años pasaron, yo seguía estancado. No profesionalmente, eventualmente conseguí un trabajo decente como desarrollador en una empresa de software. Pero mi proyecto, mi sueño, seguía siendo solo eso, un sueño. Cada vez que intentaba retomarlo, la voz de Lucas resonaba en mi cabeza, yo vi el potencial comercial que tú no viste. Y me paralizaba, las reuniones familiares se volvieron un campo minado emocional. Lucas, el emprendedor exitoso, Santiago, el que trabaja para otros, Lucas, el visionario. Santiago, el que desperdició su potencial. Deberías pedirle consejos a tu primo, me dijo mi abuela en Navidad, 3 años después del incidente. Él sí supo aprovechar sus talentos. Asentí y sonreí mientras algo dentro de mí se marchitaba un poco más. Fue entonces cuando apareció Lucía, un mensaje en LinkedIn de todos los lugares. Santiago Herrera, el de Ingeniería de Sistemas, generación 2017, el que desarrolló ese prototipo de app educativa en último año. Lucía González la recordaba vagamente, siempre sentada en primera fila, haciendo preguntas incisivas a los profesores. Nunca hablamos mucho durante la carrera, nos reunimos en una cafetería cerca de mi trabajo. Ella había cambiado poco. El mismo pelo rizado indomable, los mismos lentes de marco grueso, la misma energía intensa que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Trabajo para una ONG educativa, me explicó después de los saludos iniciales. Estamos buscando soluciones tecnológicas para implementar en escuelas rurales. Asentí, sin entender aún por qué me había contactado específicamente a mí. Recordé tu proyecto de último año, la app de aprendizaje gamificado. Sigues desarrollándola, mi corazón dio un vuelco, alguien recordaba mi proyecto, alguien creía en él. La tengo, un poco abandonada, confesé avergonzado. Podría verla, lo que sea que tengas. Esa noche desenterré mis viejos archivos. El prototipo era rudimentario comparado con lo que había imaginado, pero los fundamentos estaban ahí. Se lo envié a Lucía sin muchas expectativas. Su respuesta llegó a la mañana siguiente, esto es exactamente lo que estamos buscando. Hay una beca de innovación social. 150,000 pesos para desarrollo, postulemos. Y así, casi sin darme cuenta, volví a creer en mi proyecto, en mí mismo. Preparamos la postulación en tiempo récord. Lucía me empujaba, me exigía, no aceptaba mis inseguridades como excusa. Tu idea es brillante, repetía. Solo necesitas que alguien crea en ella tanto como tú. El día de la presentación ante el comité evaluador fue un desastre, al menos para mí. Tartamudeé, me trabé, perdí el hilo en medio de una explicación técnica. Lucía tuvo que intervenir varias veces para reconducir mi discurso, pero algo extraño sucedió. En un momento de pánico, dejé de intentar sonar profesional, dejé de intentar impresionar. Simplemente hablé desde el corazón. Quiero que los niños aprendan porque quieren, no porque deben, dije.
Quiero que descubran que las matemáticas pueden ser un juego, que la ciencia puede ser una aventura. No es solo una app, es una forma diferente de entender la educación. Hubo un silencio en la sala, y luego algo que nunca olvidaré. La directora del comité, una mujer severa que no había mostrado emoción alguna durante toda la jornada, sonrió. Ganamos la beca. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Desarrollar, testear, corregir, volver a desarrollar. Lucía gestionaba los aspectos administrativos y las relaciones con la ONG. Yo me sumergía en el código, en el diseño, en crear algo que realmente cumpliera con la visión que tenía desde el principio. 6 meses después, comenzamos el piloto en 3 escuelas rurales. Ver a los niños usando la aplicación, escuchar sus risas cuando superaban un nivel, observar cómo profesores que antes luchaban para mantener la atención de sus alumnos ahora tenían que pedirles que dejaran los tablets para ir al recreo. Fue indescriptible. En la siguiente cena familiar, Lucas volvió a hablar de sus éxitos, de cómo su empresa había ampliado su cartera de clientes, de cómo estaba considerando expandirse a otros países. Pero esta vez no sentí nada, ni envidia, ni rencor, ni siquiera esa sensación de fraude que me había acompañado durante años. Simplemente sonreí, sabiendo que lo mío no necesitaba ser gritado a los 4 vientos. Se estaba construyendo en silencio, con humildad, pero con una solidez que ningún discurso grandilocuente podría igualar. Ya no necesitaba la validación de mi familia. Ya no necesitaba demostrarle nada a Lucas, ni siquiera a mí mismo. Por primera vez en años me sentía en paz. Actualización unos 6 meses después. No lo vi venir, aunque debería haberlo previsto. Estaba revisando Instagram de manera distraída cuando apareció una publicación promocional de la empresa de Lucas. Emocionados de anunciar nuestro nuevo proyecto, Educación Gamificada para Corporaciones. La descripción continuaba con términos como aprendizaje adaptativo, sistemas de progresión basados en logros, retroalimentación inmediata. Todos conceptos que yo había explicado en detalle en mi presentación original años atrás. Incluso usaba frases casi idénticas a las que aparecían en la documentación de mi aplicación, que ahora estaba parcialmente disponible online. Sentí ese familiar nudo en el estómago, esa mezcla de rabia e impotencia. Pero esta vez algo era diferente. Ya no era el mismo Santiago inseguro y paralizado por el miedo. ¿Estás bien?, me preguntó Lucía cuando me vio mirando fijamente mi teléfono durante nuestra reunión semanal. Le mostré la publicación. Es descarado, dijo después de leerla. ¿Qué piensas hacer? Nada, respondí instintivamente. Lucía me miró con esa expresión suya que significa no te creo nada. No voy a confrontarlo, si es lo que estás pensando, aclaré. No vale la pena. Tal vez no, concedió ella, pero deberíamos documentar todo, por si acaso. Así que eso hicimos. Recopilamos capturas de pantalla, fechas, versiones antiguas de la documentación, correos electrónicos, todo lo que pudiera demostrar la cronología de nuestro desarrollo. No para atacar, sino para defendernos si fuera necesario. Una semana después, mientras estaba concentrado programando una nueva función de la app, mi teléfono vibró. Lucas. Dudé antes de contestar. Hacía meses que no hablábamos directamente, solo los saludos obligados en reuniones familiares. Hola, respondí, intentando que mi voz no revelara mi nerviosismo. Santiago, ¿cómo estás? Su tono era inusualmente amigable, casi sumiso. ¿Tienes un momento para hablar? Te escucho. Mira, voy a ser directo, hizo una pausa dramática. He estado siguiendo tu proyecto. Lo que estás haciendo con esa ONG es impresionante. No respondí. ¿Qué se supone que debía decir? Gracias por notar finalmente que mi idea era buena. Diga. Bueno, he estado pensando, continuó ante mi silencio. Nuestras empresas podrían complementarse perfectamente. Tú tienes el producto, yo tengo los contactos corporativos. Ahí estaba. No era culpa ni remordimiento, era oportunismo. ¿Qué propones exactamente?, pregunté manteniendo mi tono neutral. Un joint venture. Podríamos adaptar tu plataforma para el sector corporativo. Yo me encargo de la comercialización, tú del desarrollo. 50-50 en las ganancias. Una parte de mí, esa parte que siempre busca la aprobación familiar, casi se sintió tentada. Imagina. Santiago y Lucas, primos, socios, emprendedores exitosos. La historia perfecta para contar en las cenas navideñas. Pero esa parte de mí ya no tenía tanto poder. Te agradezco la propuesta, Lucas, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, pero por ahora prefiero mantener nuestro enfoque en el sector educativo. Silencio al otro lado de la línea.
Claramente no esperaba un rechazo. Piénsalo bien, insistió. Estás dejando pasar una oportunidad única. Lo he pensado bien, respondí, y mi respuesta es no, más silencio. Como quieras, dijo finalmente, su tono amigable completamente evaporado. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Y colgó. Esa noche, por primera vez, no sentí miedo al decir no. No sentí que estaba decepcionando a alguien, ni que estaba siendo un tonto por rechazar una oportunidad. Sentí que estaba honrando mi visión, mi trabajo, mi integridad, y se sintió bien. Condenadamente bien. Actualización 2.1 año después. Kodu, así decidimos llamar a nuestra aplicación, un juego de palabras entre código y educar, acaba de ser seleccionada por una organización internacional para implementarse en escuelas de México, Colombia y Perú. Escribo esto todavía sin poder creerlo del todo. Esta mañana, una periodista de tecnología & Educación, una revista especializada, me entrevistó por videollamada. La misma chica que hace 2 meses escribió un artículo titulado Kodu, la revolución silenciosa en la educación latinoamericana. Yo, Santiago Herrera, el que no sabía hablar en público, dando una entrevista. La vida tiene un sentido del humor particular. Lo que más nos interesa, dijo la periodista, es conocer el proceso creativo detrás de Kodu. ¿Cómo surgió la idea? Pensé en Lucas, en cómo se apropió de mi concepto original, en cómo durante años me sentí robado, invalidado. Por un segundo, la tentación de contar esa historia, de posicionarme como la víctima que triunfó a pesar de la adversidad, fue grande, pero no lo hice. Surgió de una frustración personal, respondí. Siempre fui bueno con los conceptos, pero terrible comunicándolos. Y pensé, ¿cuántos niños brillantes están ahí fuera, con ideas increíbles, pero sin las herramientas para expresarlas? Quería crear algo que les diera voz a esos niños. ¿Y cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste? De nuevo, la imagen de Lucas vino a mi mente, pero esta vez lo vi claramente. Lucas no había sido mi mayor obstáculo, yo lo había sido. El miedo, dije, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser lo suficientemente bueno. Durante años dejé que ese miedo me paralizara. ¿Y cómo lo superaste? No lo superé, sonreí. Aprendí a trabajar con él, a reconocerlo como una señal de que estoy haciendo algo que me importa, no como una señal para detenerme. La entrevista continuó. Hablamos de aspectos técnicos, de los resultados preliminares en las escuelas donde se había implementado, de los planes futuros. En ningún momento mencioné a Lucas. No por magnanimidad, sino porque realmente ya no era relevante en esta historia. Esa noche mi teléfono sonó tarde. Era mi madre. Vi tu entrevista, dijo con voz quebrada. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias, mamá, respondí genuinamente conmovido. Pero también hizo una pausa y pude escuchar cómo intentaba contener el llanto. También quiero pedirte perdón. Perdón, ¿por qué? Por no haber creído en ti desde el principio, por haber confiado más en Lucas, por no haberte apoyado cuando más lo necesitabas. No supe qué decir. Una parte de mí había esperado este momento durante años. Otra parte ya lo había dejado ir. No sabía cuánto dolor estabas guardando, continuó. Siempre fuiste tan reservado, tan contenido. Y Lucas era tan presente, tan convincente. Está bien, mamá, dije finalmente, de verdad, las cosas pasaron como tenían que pasar. ¿Cómo puedes decir eso? Te fallamos. Sí, me fallaron, admití. Pero si no hubiera pasado todo eso, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para hacer esto por mí mismo. Tal vez seguiría esperando la validación externa para creer en mis ideas. Hubo un silencio en la línea, no incómodo, sino reflexivo. Ahora entiendo que mi camino necesitaba ese rechazo para empezar, concluí. Y mientras lo decía, me di cuenta de que realmente lo creía. El dolor que había sentido, la traición, la injusticia, todo había sido parte necesaria del proceso. No porque el sufrimiento sea un requisito para el éxito, sino porque en mi caso particular, necesitaba aprender a creer en mí mismo sin el apoyo de los demás. Era una lección dura, pero valiosa. Actualización 3 años después, no lo reconocí al principio. El mensaje en LinkedIn parecía uno más entre los muchos que recibía últimamente. Estimado señor Herrera, me interesa explorar oportunidades profesionales en su empresa. Y entonces vi el nombre Lucas Herrera, mi primo. El mismo que había robado mi idea años atrás. El mismo que había intentado apropiarse de mi trabajo cuando empezó a tener éxito, pidiéndome trabajo. Investigué un poco antes de responder. Su empresa había colapsado hacía 6 meses.
Una combinación de mala gestión, saturación del mercado y, según varios comentarios en foros de negocios, servicios de pésima calidad disfrazados con marketing agresivo. Mientras tanto, Kodu había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Teníamos oficinas en 3 países, un equipo de 30 personas y, lo más importante, resultados medibles. Mejoras significativas en el rendimiento académico, mayor retención escolar, niños que descubrían el placer de aprender. Convoqué una reunión con el equipo directivo. Les conté la historia completa, sin omitir mi propia cobardía inicial. ¿Qué opinan?, pregunté después de explicarles la situación. ¿Deberíamos considerarlo? Las opiniones estaban divididas. Algunos veían el potencial de su carisma y capacidad de comunicación, habilidades que siempre nos habían costado como equipo. Otros desconfiaban completamente. Podría ser valioso para el área comercial, sugirió Martín, nuestro director financiero. ¿Y qué pasa cuando empiece a apropiarse del crédito por nuestras ideas?, replicó Ana, directora de desarrollo. ¿Volverás a quedarte callado? Esa pregunta me golpeó. ¿Volvería a quedarme callado? ¿Había cambiado realmente o solo me sentía fuerte porque ahora estaba en posición de poder? Decidí entrevistarlo. No darle un trato especial, solo la misma oportunidad que le daríamos a cualquier candidato. Cuando Lucas entró a mi oficina, algo había cambiado en él. La sonrisa confiada seguía ahí, pero más contenida. Los hombros ligeramente caídos. La mirada que evitaba la mía por momentos. «Gracias por recibirme», dijo mientras se sentaba frente a mi escritorio. «Gracias por tu interés en nuestra empresa», respondí profesional, neutro. La entrevista transcurrió de manera estándar. Repasamos su experiencia, sus habilidades, sus expectativas. No mencioné el pasado, él tampoco, hasta el final. «Sé que esto es extraño», dijo cuando ya nos despedíamos, tú y yo, nuestra historia. «Es agua pasada», respondí, aunque no estaba seguro de si eso era completamente cierto. «Admiro lo que has logrado», continuó. «De verdad, lo que has construido con Kodu es extraordinario. Gracias y te agradezco que me hayas dado esta oportunidad, que me hayas tratado con respeto. No esperaba que fueras tú quien tuviera la última palabra». Lo miré directamente a los ojos. No con rencor, no con superioridad, solo con serenidad. «Yo tampoco», dije, «pero me alegra que así fuera. Lucas no consiguió el trabajo. No porque quisiera vengarme, sino porque genuinamente no era el candidato adecuado para nuestra cultura organizacional». Esa noche, reflexionando sobre todo lo ocurrido, llegué a una conclusión. Mi mayor victoria no había sido crear una empresa exitosa, ni ver mi idea convertida en realidad. Mi mayor victoria había sido aprender a callar a las voces equivocadas y a escuchar las correctas. Y si hay algo que he aprendido en este camino, es que, a veces, el rechazo es la mejor forma de aceptación, porque te obliga a cuestionarte a quién estás intentando complacer, a los demás o a ti mismo. Y cuando finalmente eliges complacerte a ti mismo, descubres que el verdadero éxito no es que los demás crean en ti, sino dejar de necesitar que lo hagan. Irónicamente, ese es el momento en que todos empiezan a creer.